Contribuyendo y participando en el proyecto de avivamiento eucarístico propuesto por los obispos de los Estados Unidos, continuamos con la lectura del libro Rastro de Sangre, Signos de Vida, de el Dr. Ricardo Castañón Gómez. Una sábana como testimonio. El padre Lorín, en 1990, que durante años se ha dedicado a divulgar los hallazgos científicos que convalidan la sábana santa, como el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo, refiere que el doctor Giudica Cordiglia, profesor de medicina legal de la Universidad de Milán, ha demostrado que todas las heridas reflejadas en el lienzo fueron producidas en vida del sujeto, excepto la del costado derecho, que fue producida después de la muerte. Esto se conocería por el modo de coagulación de la sangre a posteriori. El histórico día iba agotando sus horas y la humanidad tendría a lo largo de su memoria indeleble muchos motivos para recordar esta fecha. Pedro, el sucesor, y los otros que habían prometido fidelidad al Maestro estaban ausentes. Solo las mujeres y Juan permanecían custodiando el glorioso altar en el que el hombre Dios había sido inmolado. Como ya se acercaba el sábado solemne, el cuerpo desvalido tenía que ser bajado de la cruz. Esta honrosa y delicada tarea la realizarían nada menos que dos personajes bastante periféricos en la vida de Jesús: José de Arimatea, saduceo, un discípulo algo secreto de Jesús por miedo a los judíos, y Nicodemo, el fariseo que lo admiraba a distancia, conocido en la literatura como el visitante nocturno. Sus generosas manos tuvieron el privilegio de limpiar el cuerpo del Hijo de Dios, purificando así el propio y su alma, con aquella sangre preciosa que se empezaba a verter sobre ellos y que se extendería para bendecir a todo el mundo de generación en generación. Refiere el evangelista Marcos que José de Arimatea había comprado un lienzo. Así lo leemos en Marcos 15:46. Lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Una sábana cubriría el cuerpo exánime de Jesús, ahora supino en una tumba ofrecida por una persona de buena voluntad. Si el lienzo envolvía el cuerpo de un hombre crucificado y saherido hasta el extremo, ciertamente tuvo que haber absorbido algo o mucho de toda esa sangre que todavía iba destilando el cuerpo exangüe. Para sorpresa de todos, una sábana muy especial, luego de un gran recorrido a través de peregrinas naciones y a lo largo de varios siglos, llega a Europa para convertirse en una de las reliquias del cristianismo más estudiadas, la sábana santa de Turín, también conocida como la Sagrada Síndone. El misterio de su contenido fascinaría a todo hombre y particularmente al científico, abriendo así una hermosa veta de conocimiento espiritual y humano que secundaría inesperadamente uno de los abrazos más sustanciales entre la ciencia y la fe. Un testimonio silencioso, la sábana santa de Turín. Escribe San Lucas en el capítulo 24 del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando estaba todavía en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Y ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas.
Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan también da testimonio de estos lienzos, haciendo además referencia a otro, a un sudario, sobre el cual también luego atestiguaremos. Pero veamos primeramente qué nos refiere el gran evangelista. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo, a quien Jesús tanto amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y vio también los lienzos en el suelo. El sudario que cubrió su cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar, no junto a los lienzos, sino plegado en otro lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Estas citas literales son fundamentales para entender que ya desde este momento los mismos textos evangélicos hablan de unos lienzos que cubrieron el cuerpo de Cristo cuando fue enterrado. Breve cronología. El repertorio cristiano custodia en Turín desde 1578 una sábana que se presume sea aquella que cubrió el cuerpo de Cristo. Esta reliquia se conoce como la sábana santa de Turín o la sagrada síndone. Dentro del panorama de rastros de sangre que yo deseo exponer a mis lectores, este es uno de los primeros y más importantes que la historia cristiana posee. Es la reliquia que más se ha estudiado y, a pesar de las controversias por la acumulación de datos objetivos, como veremos sucesivamente, se impone en gran medida la convicción de que realmente este tejido de lino cubrió el cuerpo santo de Jesús. La historia es larga, compleja, por lo que solo me ceñiré a los datos de relieve que sirven al propósito específico de la presente obra. Ofrezco al final una valiosa bibliografía para aquellos que quieran profundizar el tema. ¿Por qué se ha convertido la sábana santa en la reliquia más estudiada, siendo motivo de más de 1000 investigaciones? Porque, como se puede reconocer en las imágenes de este lienzo, contiene la figura completa de frente y de espalda de un hombre que en su cuerpo evidencia las marcas de heridas y lesiones que seguramente procuraron su muerte. Por los detalles que podemos identificar, corresponde a un hombre que ha sido físicamente muy castigado. Tiene en la cabeza las marcas de espinas que han penetrado su piel profundamente. Su cuerpo revela que ha sido flagelado. Los clavos que atraviesan sus manos y sus pies evidencian que ha sido crucificado, y exhibe en el costado derecho la herida de un objeto punzante que llega hasta el corazón. Por todo ello, centenares de investigadores consideran que puede tratarse del lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús, golpeado, flagelado, coronado de espinas, perforado con una lanza y crucificado, tal como refieren los evangelios cuando detallan el suplicio experimentado por Jesús durante su pasión. La historia de esta sábana es realmente fascinante, pues tienen todos los elementos para hacer de ella la reliquia más preciada del cristianismo. Su itinerario nos lleva desde la convicción histórica de que esta fue la mortaja de Jesús hasta la mayor incertidumbre cuando unas pruebas de radiocarbono 14 realizadas en 1988 datan su origen en la Edad Media. Pero vayamos por partes. Georges Garrif, en 1978, historiador bizantino, refiere que en el Oriente, una tradición cristiana situada en el contexto próximo al año 200 de nuestra era,
sostiene que el rey Abgar de Edesa, hoy Urfa, Turquía meridional, habría sido sanado de lepra cuando llegó a él una imagen de Cristo impresa en un lienzo. Esta sería la razón por la que él se habría convertido al cristianismo. Esta sábana permaneció en Edesa durante muchos siglos, hasta que fue llevada a Constantinopla. Como anota el padre Lorín en 1990, por deseo del emperador de Bizancio Romano I, Lecapini. Otros registros provenientes del siglo II confirman que en Edesa se hablaba de una imagen en tela representando el rostro de Jesús que no parecía haber sido confeccionada por mano humana. Por eso usaban el término acheropita. Y es justamente en este lugar que en el año 525, mientras se restauraba la iglesia de Santa Sofía, se descubrió un pañuelo denominado mandilión que contenía la imagen de Jesús. La tradición de la liturgia bizantina celebra desde el año 944 el aniversario que recuerda el arribo de la reliquia de Edesa a Constantinopla. Es precisamente en esta capital que se realiza un descubrimiento significativo. El mandilión era un lienzo largo de al menos 4 metros, plegado en 8 dobleces que solo se exponía el rostro. El profesor Ian Wilson, en 1979, de la Universidad de Oxford, sostiene que el mandilión de Edesa no es otra cosa que la misma sábana que se conserva en Turín. Confirma esta aseveración el trabajo del investigador Max Frey en el año 2000, experto en palinología, quien descubrió sobre el lienzo de Turín muestras de polen de plantas típicas de la región de Edesa. Fuentes sucesivas indican que el rey de Francia, Luis VII, durante su visita a Constantinopla en 1147, fue a venerar la síndome expuesta a veneración cada viernes, tal como lo apunta Robert de Clary, conocido por sus crónicas dedicadas a la Cuarta Cruzada. De acuerdo al padre Lorín, durante el asedio a Constantinopla el 13 de abril de 1204, es probable que un jefe de la Cuarta Cruzada, Otto de la Roche, se hubiera apoderado de ella llevándola a Occidente. El hecho es que la sábana santa llega a Besançon, en Francia, donde permaneció por más de un siglo y medio. Existen documentos conservados en el Centro Internacional de Sindología de Turín que confirman la presencia de la sábana en esta localidad francesa. Estos están rubricados por los cardenales Binet y Mathieu, arzobispos del lugar. En el siglo XIV, más precisamente en 1356, aparece la reliquia de Lirey, cerca de Troyes, Francia, en las manos de un cruzado, Geoffroy de Charny, descendiente de los de la Roche. Él construye una iglesia donde exhibe la famosa sábana. No obstante, Pierre d'Arcis, obispo de Troyes, seguramente poco convencido del significado de este paño, prohíbe su exhibición en 1389. Téngase presente que en esos siglos Europa sufrió muchas plagas y epidemias. Entonces la superstición popular inventaba muchos recursos espirituales para afrontar las penurias. Es así que aparecieron millares de espinas de la corona de Jesús, astillas de la cruz original, cinturones de María o de Jesús y hasta varias cabezas de Juan el Bautista. Esta puede ser también una de las razones que suscitaba desconfianza ante cualquier asunto de contenido religioso extraordinario. Registros más próximos señalan que en 1453 Margarita de Charny, condesa de la Roche, hizo llegar el sudario a la devota duquesa Ana de Lusignan, esposa del duque Ludovico de Saboya, familia que recibió en custodia este significativo material. Son ellos que llevaban el lienzo a Chambéry, siempre en Francia. Fue el Papa Julio II quien luego permitió el culto público de la Santa Síndome. Entre el 3 y 4 de diciembre de 1532 ocurre un lamentable incidente. Un incendio en la iglesia de Chambéry da lugar a que la misma urna que contiene el sudario se queme.
El interior queda revestido en plata. La intensidad del fuego derrite una parte de la lámina y su producto candente, en forma de gotas de plata derretida, perfora varios pliegues de la tela. Por las quemaduras que se reconocen, se comprende que el lienzo estaba doblado. A las hermanas clarisas se encomendó el remiendo de los daños que hoy también han resultado muy famosos y se observan claramente en la fotografía. No deja de llamar la atención que el fuego ciego no hubiera tocado parte alguna de la imagen misma. Carlo Borromeo, el gran santo y obispo de Milán, quería venerar esta santa reliquia, pero Emanuel Filiberto de Saboya, para aliviarle el viaje que él había programado a pie, la envió a Turín en 1578, ciudad que se convertiría en la custodia definitiva del precioso manto. La atención se va extendiendo alrededor de esta misteriosa imagen. Con el advenimiento de la fotografía se abren nuevos objetivos de indagación. En 1898, un abogado de nombre Secondo Pia, aficionado a la fotografía, entre el 25 y el 28 de mayo, obtiene una serie de placas fotográficas que asombrarían al mundo. Los negativos reflejan la imagen de un individuo de sexo masculino, con un cuerpo cubierto de heridas abundantes, con una fisonomía que muchos asocian a Jesús de Nazaret. Causa un gran impacto el resultado de la iniciativa de Secondo Pia, pues cuando obtiene los negativos de la fotografía, está en grado de reconocer la imagen de una persona con mayor nitidez que en el mismo original. Constata así que la imagen en sí es el negativo y la película el original. La imagen adyacente en negativo traduce aquello que queremos decir, como ya el lector podrá imaginar. Raudamente se levantaron las voces que gritaban al fraude. Este bullicio volvía a demostrar al hombre de toda época la dificultad que tiene para romper sus esquemas fijos y así poder abrirse a verdades que muchas veces van más allá de la razón cotidiana y experimental. En 1931, durante otra exhibición, Giuseppe Enrie, fotógrafo profesional, obtiene resultados similares mitigando la desconfianza suscitada por el trabajo de Pia. Fue en 1969 que durante un reconocimiento de la reliquia por iniciativa del cardenal Michel Peregrino, se efectuaron las primeras tomas fotográficas a colores, sirviéndose de rayos ultravioleta e infrarrojos. Celebrando el cuarto centenario de la transferencia de la Sábana Santa de Chamberry a Turín, se realizó una nueva exhibición entre el 26 de agosto y el 8 de octubre de 1978. Es en esta circunstancia que profesionales inquietos por comprender mejor esta herencia tan significativa realizan el primer Congreso Internacional de Estudio. En 1980, San Juan Pablo II venera la reliquia durante su visita a Turín el 13 de abril. 3 años más tarde, muere Humberto II de Saboya, luego de haber donado la síndone a la Santa Sede. El año 2000, establecido como Año Santo por San Juan Pablo II, se realiza en Turín una nueva exhibición. Visité el lugar con el propósito de obtener en primera persona toda la información pertinente sobre las investigaciones realizadas. Me entrevisté con Monseñor Giuseppe Ghiberti, presidente del comité de la exhibición. Él me facilitó un material que también hoy puedo compartir con los lectores y que incluye los documentos del Simposio Científico Internacional realizado en Turín del 5 al 2 de marzo del año 2000.